Buenas, les habla el ingeniero Joel Curreri, ingeniero estructural de la empresa Sísmica. La intención de este video es mostrar el modelo análisis y diseño de una losa nervada armada en una dirección con el software SAP 2000 en su versión 14.2.4. Para entender un poco el ejemplo que se quiere realizar, mostraremos una planta de envigado de un edificio, una planta de entrepiso, donde se muestra la disposición, cantidades de losa y sentido armado, donde específicamente mostraremos el análisis y diseño de una losa en particular de esta planta, la cual está constituida por la losa de entrepiso 1. El esquema estructural de esta losa está conformada por dos vanos de 4 metros de longitud, tres apoyos que son conformados por las vigas de carga, donde su modelo matemático es totalmente representativo de una viga continua con 3 apoyos sometido a una carga uniformemente distribuida. Como característica de la losa a realizar, a nivel de materiales tenemos una resistencia cilíndrica a la compresión F'050, un esfuerzo excedente del acero de refuerzo FY 4200. El espesor de la losa fue determinado mediante un criterio de rigidez, el cual establece el código ACI 318 en su capítulo 9, donde dependiendo de su longitud y la condición de apoyo de la losa, te fija un espesor mínimo o una altura mínima de losa para no tener que hacer el chequeo de flexiones. Es decir, al determinar o colocar un espesor mayor al que te define la siguiente tabla, usted simplemente realizará un análisis y diseño de la losa a través de un criterio de resistencia únicamente. En nuestro modelo matemático establecimos un espesor mínimo de 21.62 centímetros, el cual lo llevamos a un espesor relativamente comercial y aceptable de 25 centímetros. Con esta condición no tendríamos que revisar deflexiones. Para determinar las cargas, la losa estará conformada por una carga permanente de 660 kilos por metro cuadrado, la cual es representativa del peso propio, acabado, friso, tabiquería mínima, y una carga variable de 250 kilos por metro cuadrado. Para poder hacer el análisis de nuestra losa, en nuestro modelo matemático tenemos que establecer esta carga por metro cuadrado en carga por metro lineal, cual es agarrar este valor y multiplicarlo por un ancho tributario o un ancho de estudio, el cual coincide con el ancho del nervio. Nuestros nervios estarán separados a 0,50 metros o 50 centímetros. Es decir, todo el análisis de solicitaciones y diseño estará reflejado para un nervio. Entonces, nuestro esquema estructural y modelo matemático, vamos a proceder a modelar una viga continua con 3 apoyos, una carga distribuida, que está conformada por una carga permanente de 330 kg fuerza por metro y una carga variable de 125 kg fuerza por metro. Para iniciar nuestro análisis y modelado, abrimos el SAP 2000. Lo primero que modificamos son las unidades, kilogramos fuerza metro. Abrimos un nuevo modelo y él nos crea un cuadro de diálogo donde nos muestra una serie de plantillas predeterminadas, donde en una de ellas puedo tener o iniciar un modelado en blanco, o grid only, crear unas grillas, donde pueda ayudarme a modelar y dibujar, o simplemente otras plantillas predeterminadas por defecto que simplemente yo las selecciono, le suministro una data y él automáticamente me crea el dibujo o el modelado del elemento. Como mostramos, nuestra losa nervada, su modelo matemático es el de una viga continua. Nos vamos a ayudar de la plantilla predeterminada de vigas, para realizar el modelo o dibujo de forma automática, para hacerlo más rápidamente. Lo primero que nos pregunta es el número de vanos o el número de espacios, o el número de tramos. En nuestro caso es una viga de 2 tramos, con 3 apoyos. Entonces le especificamos acá 2 tramos y le colocamos que cada vano está conformado por 4 metros. Si yo quisiera o tuviera otra losa donde las longitudes entre vanos fuesen diferentes, bueno, le doy tildeo a esta opción, modifico o edito la grilla y con la condición de spacing puedo establecer la distancia directa entre ejes. Desde el eje A al eje B hay 4 metros, desde el eje B al eje C hay 4 metros. Simplemente si tuviera otra longitud, modificaría el valor y dijera OK y él ajusta ese espaciamiento. En este caso, como son iguales, puedo limitarme a esta condición. Y lo otro que me pide es la sección transversal de la viga, o del nervio que voy a analizar. La sección del elemento frame que voy a tener o el elemento línea. Si abro la lista desplegable, no tengo ninguna opción porque no tengo creado nada, puedo con el simbolito más
irme a la ventana donde el programa me permite a mí definir la sección del elemento que voy a analizar, donde puedo importar una sección, agregar una sección o agregar una copia de una sección que ya tenga creada. Okay, en este caso voy a agregar una nueva propiedad donde nuestro nervio está conformado de concreto. Okay, una losa nervada tiene una sección transversal en forma de T. Okay, si me voy al concreto no tengo una opción predeterminada de T. Okay, entonces aquí hay que aplicarle un artificio al programa, okay, hacer una especie de trampa, porque si me voy al material acero estructural sí tengo una sección T. Okay, entonces especifico la sección T y aquí dentro, después que le especifique las dimensiones, le creo el material de concreto y se lo ajusto. Okay, entonces voy a sobreescribir su nombre, voy a colocar nervio de 25 centímetros, okay, donde me pregunta acá su altura de ese nervio, 0.25 metros, pues tiene unidades de metro, okay, su ancho de ala sería 0.50 o 50 centímetros, el espesor del ala o espesor de loseta que sería 5 centímetros y el espesor de alma que serían 10 centímetros. Okay, obviamente tengo que crear un material. Okay, entonces si le doy el simbolito más, me lleva a la ventana donde puedo crearla. Okay, y él automáticamente me representa un concreto y un acero estructural, donde puedo no crear ese material de concreto, sino modificarlo, por ejemplo, a las condiciones particulares de nosotros en nuestro ejercicio, okay, o nuestro diseño, donde tendríamos un F'C250, okay, que es concreto. Su peso unitario, podemos ser más exactos, 2400. Puedo cambiarme las unidades de kilogramos fuerza centímetros para ajustar modo de elasticidad de F'C. Modo de elasticidad es 15.100 por la raíz de F'C. Okay, eso refleja un valor de 238.751.96, okay, para el caso de F'C250 y un F'C de 250. Okay. Luego otro material que nos hace falta crear es el acero de refuerzo, okay, que vamos a usar como barras. Podemos agregar un material de forma rápida, refuerzo, okay, modificarlo, vamos a cambiar el nombre, okay, para que sea más cómodo para nosotros. Nos vamos a las unidades de kilogramos fuerza metro para ajustar ese peso unitario, que exacto es 7.850. Podemos regresarnos a kilogramos fuerza centímetro y ajustar el modo de elasticidad a 2.100.000. Tenemos un esfuerzo excedente FY de 4.200 y un esfuerzo último de 5.250. Okay, ya tendríamos los dos materiales a utilizar, donde simplemente le doy OK y regreso a la sección y vean que ahora puedo especificarle un material de concreto, o decirle que nuestro nervio está conformado por un material concreto definido como F'C250. Vean que de este lado de la pantalla no encuentro nada, porque tengo especificado un material de acero estructural, pero cuando le doy concreto me pide una información sobre ese reforzamiento. Entonces entro acá a esta pestaña y me dice que bueno, que le dé la opción de las barras que voy a usar como longitudinal, ¿okay? Qué tipo de refuerzo o qué tipo de material voy a usar para esas barras y bueno, tengo que colocar el material definido como refuerzo. Es un material que lo va a diseñar tipo viga, ¿okay? Que su recubrimiento al centro de la barra va a ser 3 centímetros. Es 2,5 libres, más o menos al centro de la barra da aproximadamente 3 centímetros. Y así ya tendría especificado la sección transversal de mi nervio a analizar y diseñar, incluso con su material constituido. Estaría definido, le doy OK y le vuelvo a dar OK. En este caso, tengo entonces un modelo, vean que ya con la plantilla predeterminada no tengo que dibujar nada, él lo crea automáticamente desde cero, ¿okay? Me ahorro ese proceso de modelado. Entonces, él me crea una ventana en 3 dimensiones y una en 2. Okay, voy a aprovechar de que está en 3, puedo entrar al menú de ver, de visualización, donde yo cada cosa que seleccione acá o tilde me lo va a mostrar en pantalla. Entonces, puedo decirle, por ejemplo, que me muestre una vista extruida, okay, donde me muestra una perspectiva real del elemento estructural, donde simplemente puedo especificar y ver y verificar que la sección transversal del nervio, específicamente si es una sección T, ¿ok? Ya con ello, simplemente para una verificación, quito la vista extruida. Y como vamos a hacer un análisis en el plano, nos va a quedar solo con la vista XZ. Okay, voy a hacer un poco de zoom. Perdón, regreso. Aquí. Entonces, ahora nos va a faltar para el análisis es definir las cargas que voy a utilizar para poderlas asignar. ¿Okay?
Entonces puedo agarrar el menú definir, irme a los patrones de carga, ¿okay? Y definir un patrón de carga muerta, ¿okay? Dead, donde hay que aclarar algo muy importante sobre el factor de multiplicador de peso. ¿Okay? ¿Qué quiere decir? Este dead prácticamente está asociado al peso propio del elemento. Si yo dejo este factor multiplicador de peso como 1, el programa automáticamente toma en cuenta el peso propio de la sección transversal que conforma el elemento. Nuestro análisis de carga, generalmente en las losas, ya tomamos en cuenta cuánto pesa el peso propio de ella. ¿Okay? Por esa razón que si lo dejamos como 1 y el programa lo calcula automáticamente, estaríamos generando doblemente ese peso. ¿Okay? Esto es algo ventajoso a través de poder realizar análisis de edificio, porque si el programa, yo tengo un edificio con 20.000, 1.000, 2.000 elementos, ¿okay? El programa va a tener la capacidad de cada vez que yo cambie la sección, el calcular automáticamente el peso propio y yo me olvido de él. Pero en este caso, que es un elemento muy particular como losa, donde ya yo tengo su carga, ¿okay? Asignada, ¿okay? O determinada, completa, y va a incluir el peso propio, voy a agarrar y voy a cambiar ese factor y lo voy a colocar como 0. Quiere decir que yo voy a suministrar la carga total por carga permanente, incluyendo el peso propio. ¿Okay? Agrego también una carga variable, donde le digo que es de tipo lift, donde también especifico que sea 0, porque esa carga también se la voy a suministrar. Y ya tendría los dos patrones de carga que voy a asumir. ¿Okay? Luego de ello, creo las combinaciones de carga, ¿okay? Para que haga el diseño por rotura o por estado límite de agotamiento resistente. ¿Okay? Que verifique que las solicitaciones mayoradas son menores a las resistencias nominales minoradas. Entonces voy a tener una combinación 1 que sería 1.4 las cargas permanentes. ¿Okay? La agrego. Y voy a tener otra combinación donde sería 1.2 las cargas permanentes. Agrego, más 1.6 las cargas variables. Ok. Tendría las dos combinaciones de resistencia última que tendría que verificar. Luego de haber definido esas combinaciones de carga, ¿okay? Voy a poder tocar el elemento, ¿okay? Para poder asignarle las cargas. ¿Okay? Entonces voy a asignarle en el elemento una carga distribuida por carga permanente en kilogramos fuerza por metro. Es la presentación para recordar, tengo una carga permanente de 330 kilogramos fuerza por metro. ¿Okay? Y una carga variable de 125. Entonces entro el elemento, programa, y para una carga permanente le especifico los 330 kilogramos fuerza por metro lineal. ¿Okay? Vuelvo a tocar la losa y asigno ahora para carga variable 125. ¿Okay? Ya tendríamos el modelado de la losa, su dibujo, su definición de carga y asignación de carga. Entonces, prácticamente ahora lo que queda son definir unos criterios de preferencia normativos para poder analizar y diseñar la losa. Okay, entonces, para ello vamos a hacer un paso importante, que es guardar el modelo. Okay, vamos a guardarlo como modelo de losa nervada de 25 centímetros en SAP 2000. Okay, le vamos a guardar. Guárdenlo, por lo general les recomiendo que se guarde en una carpeta, ¿okay? Porque crea un montón de archivos que si lo guardo en el escritorio le va a llenar el escritorio de archivos. ¿Okay? Entonces, bueno, teniendo nuestro modelo matemático y cargas, vamos ahora a revisar unas preferencias en el diseño. ¿Okay? En diseño en concreto, vamos a ajustar la norma. ¿Okay? Podemos usar una norma, por ejemplo, un poco más actualizada, ACI 318-2008. ¿Okay? Donde podemos revisar las preferencias de esta norma, vean los coeficientes phi de reducción de resistencia, ¿okay? Secciones controladas a tracción, secciones controladas por compresión, corte, ¿okay? Todos estos confirman, ¿okay? o son consistentes con nuestra normativa, ¿okay? Y él trae por defecto un 5% de seguridad para la relación demanda-capacidad como límite de que trabaje con un 5% menos, es decir, que la sección o la resistencia sea calculada por un 95%, nosotros especificamos que tome en cuenta el 100%. ¿Okay? Otra cosa muy importante es definir teóricamente el comportamiento o el diseño de esta losa. Es un elemento que solamente se comporta ante cargas gravitacionales. Por lo tanto, en su diseño no tiene que tener ningún requerimiento ni de detallado ni de diseño sismoresistente.
¿Okay? Solamente aplican cargas permanentes y cargas variables. ¿Okay? El programa SAT 2000 trae como por defecto, cuando analizas una viga o la quieres diseñar, trae por defecto y reconoce que esto es un elemento especial. ¿Okay? Recuerden que el ACI define como pórticos ordinarios e intermedios e especiales a los requerimientos detallados bajo un requerimiento de ductilidad asociado a un factor de reducción de respuesta. ¿Okay? Es decir, él trae por defecto que es un nivel de diseño 3. ¿Okay? Un elemento especial que tiene que detallarse porque pertenece al sistema resistente SIG. En nuestro caso, como es un sistema solamente resistente de cargas gravitacionales, este es un elemento de nivel de diseño 1 o un elemento estructural ordinario, donde no se aplican los criterios de diseño resistente. No es un sistema perteneciente, ¿okay?, al sistema resistente SIG. Por lo tanto, puedo tocar la losa, irme al diseño en concreto y sobreescribir este elemento y decirle que el tipo de elemento es un elemento ordinario, ¿okay?, no especial. Entonces, aquí analizará únicamente para el comportamiento, ¿okay?, de cargas gravitatorias. Luego voy a ajustar unas preferencias de opciones del análisis. Como usted hace un análisis en el plano, solamente toma en cuenta estos grados de libertad. Y puedo seleccionar los casos que va a analizar. ¿Okay? En este caso me interesa analizar el caso de cargas permanentes y el caso de cargas variables. ¿Okay? El modal para un análisis modal simplemente no es necesario, que no estoy haciendo un análisis sísmico, por lo tanto puedo desactivar. Y puedo proceder entonces a analizar a losa. ¿Okay? Yo la corro, hay una vista 3D. Él termina el análisis y lo primero que me muestra para un caso de carga permanente es la deformación de esta losa. ¿Okay? Incluso puedo animar y ver cómo es la deformación ante la carga de peso propio, ¿okay?, de carga permanente aplicada. Esto es algo muy valioso porque me permite evaluar si la deformación del elemento es lógica, por ejemplo. Y veo claramente que donde están los apoyos no tiene ningún tipo de deformación. ¿Okay? Puedo parar el análisis, ¿okay?, o la animación de la deformada. Y todo lo que quisieras ver de respuesta de esta losa a nivel de deformación, reacciones o solicitaciones internas, puedo ir al menú display, por ejemplo, ver cualquier tipo de deformación para cualquier tipo de carga o cualquier tipo de combinación. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, para una combinación 2 yo puedo ver cuánto es la deformación en ese elemento. Puedo, por ejemplo, pedirle que me muestre las fuerzas en la junta, que es lo que sería equivalente a ver las reacciones. ¿Okay? Puedo ver cuántas son las reacciones en cada uno de los puntos o de los apoyos. El modelo trae al plano XZ, donde puedo ver que la reacción en el apoyo 1 serían 694 kilos, que en el apoyo 2, 2308 aproximadamente kilogramos fuerza, y 694 en el otro apoyo. ¿Okay? Estas reacciones representarían las cargas, ¿okay?, que tendrían las vigas de carga, que son donde se apoya esa losa. ¿Okay? Como estas reacciones o este análisis se está haciendo para un ancho de estudio de un nervio de 50 centímetros, para obtener la carga por metro lineal sobre esas vigas, tendría que multiplicar esta reacción por 2. ¿Okay? Entonces puedo verificar las reacciones de este elemento hiperestático, ¿okay?, de forma muy fácil. Otra cosa que puedo evaluar y solicitar, ¿okay?, son las fuerzas en el elemento como tal para cualquier estado de carga y cualquier combinación. En este caso va a ser interesante para la combinación 2. ¿Okay? Que es 1.2 la carga permanente más 1.6 la variable. Yo puedo pedirle información sobre fuerza Shell del elemento, cortes, torsión y momentos. En este caso, como las cargas son perpendiculares al eje longitudinal del elemento, solamente esperaría un comportamiento de flexión, donde solamente esperaría solicitaciones de corte y momento flector. ¿Okay? ¿Qué cortes y qué momentos flectores tendría que solicitarles yo? Bueno, eso va a depender del eje local del elemento. ¿Okay? Para entender un poco, voy a limpiar aquí el elemento, miembro o el modelo. Voy a ir a una vista 3D y le voy a pedir que me muestre los ejes locales del elemento. Entonces, para cada elemento obviamente tengo un eje local, ¿okay?, que en este caso coincide en cierta parte con el eje global, que es el XYZ, pero cada elemento en particular va a tener un eje local. Incluso si yo roto este elemento a una inclinación, el eje local va acompañando esa rotación o inclinación. ¿Okay? Entonces tendríamos un eje local 1, que es el rojo, que es el que coincide con el eje longitudinal del elemento. Tenemos el eje local 2, que es el blanco,
que va vertical prácticamente al eje longitudinal del elemento, y el eje local 3, que es el azul, que prácticamente es perpendicular a los otros también, pero va sobre el eje, como quien dice, horizontal. Esto tiene que ver, por ejemplo, a nivel de fuerza. Si yo voy a solicitar una fuerza cortante, aquí la fuerza, como la carga está aplicada en este sentido, me interesa es un cortante totalmente vertical. Cuando yo mido a través de fuerzas, yo tendría que la fuerza pedirla en la dirección que coincida con su eje local. Como estoy pidiendo una fuerza que es totalmente vertical sobre este elemento que sería el cortante, que esa fuerza coincide con el eje local blanco, que es el eje local 2. Entonces, un poco para entender eso, vamos a hacer uso aquí de la presentación. Esto es lo que me refiero. El cortante tiene que ir en esta dirección. Entonces, el cortante que yo requiero coincide con el eje local 2, por lo tanto, tendría que solicitarle el cortante 2,2. Ahora, cuando me refiero a un momento flector, me interesa la flexión en esta dirección, esta losa flecta, en este sentido, yo tendría que medir el momento flector no ahora en la dirección del eje, sino con respecto a qué eje él flecta. Entonces, si la flexión ocurre en este sentido, él flecta alrededor de este eje azul, que es el 3. Entonces, yo tendría que solicitarle la solicitación de momento flector 3,3 para ver el diagrama de momento. Un poco para entender. Vean que el eje local 3 horizontal, la flexión ocurre en este sentido, entonces ese momento flecta alrededor de ese eje, por lo tanto tendría que pedir el momento 3,3. Si yo pidiera un momento 2,2, estaría reflejando un momento que gira alrededor del eje 2, por lo tanto esto sería una flexión como quien dice lateral. Yo no tengo ningún tipo de cargas horizontales aplicadas que tendrían a hacer flectar en esa dirección a esa sección transversal o ese elemento. Entonces, un poco para entender cómo pedirle las fuerzas internas, voy a quitar los ejes locales. Por lo tanto, yo tendría que solicitar entonces fuerzas en el elemento para una combinación 2, por ejemplo, para el corte, un corte 2,2 y que muestre los valores de ese diagrama de corte. Si me voy al plano XZ, puedo ver un diagrama de corte bastante lógico para el nivel de carga que estoy aplicando, donde puedo ver un cortante, incluso si quiero ser más exacto, puedo hacer clic derecho sobre el elemento y me abre una ventana donde puedo especificar incluso para cualquier caso de carga o la combinación que pedí, un esquema de cargas, puedo ver la carga distribuida que está tomando en cuenta para diseñar esa losa, sus reacciones en ese elemento, puedo ver el diagrama de corte de ese tramo, el diagrama de momentos y el diagrama de deformaciones o de fricciones. Puedo, mediante la opción del scroll, ver qué pasa en cada tramo de longitud, en el diagrama de corte, en el diagrama de momento, va registrando los valores, incluso puedo decirle una localización exacta, una longitud que pasa, por ejemplo, a 2 metros, él se coloca en esa longitud y me da el valor de corte, el valor de momento y un valor de flexión. O puedo decirle que me ubique los máximos de todos los cuadros. Entonces me ubica el máximo del corte, el máximo del momento y el máximo de la flexión. Eso es un poco para visualizar las variaciones de estas solicitaciones a lo largo de toda la longitud del elemento y poder verificar qué pasa en cada punto a través de recorte. También puedo pedirle el diagrama de momento 3,3. Donde puedo ver momento positivo, momento 0 en el apoyo, bastante lógico, una parábola, momento positivo muy cerca del centro del tramo, momento negativo en el apoyo y momento positivo. Me muestra los máximos. Entonces puedo hacer también clic derecho y ver otra vez la misma información comentada anteriormente. Esto es a nivel de respuesta. Esto es simplemente para tener un orden de magnitud, verificar que la respuesta a nivel de solicitaciones es algo favorable o algo bastante lógico. Tener un orden de magnitud o verificar que la forma del diagrama sea lógico y correcto. Que no se haya introducido un valor incorrecto o una data mal al software de cálculo. Entonces, pero lo interesante va a ser realmente diseñar el elemento estructural, donde puedo ir al diseño en concreto, decirle que seleccione las dos combinaciones creadas para diseñado por resistencia y que desactive la generación de combos automáticos. Entonces, así puedo agarrar y diseñar o iniciar el diseño. Y lo primero que voy a hacer cuando me muestre esta ventana es irme a una unidad favorable para que el número sea más agradable a la vista. Y lo primero que tengo que entender es que cuando hago un análisis o un diseño de una viga,
realmente él me da una respuesta rápida en dos colores. Si la viga está en color verde, el diseño es satisfactorio. ¿Okay? No quiere decir que sea el más óptimo, pero es satisfactorio. Y si me lo da en color rojo es porque la sección está sobreestresada, hay un diseño no satisfactorio. ¿Okay? Básicamente lo que verifica es que el momento mayorado, ¿okay? O las solicitaciones mayoradas sean menores a las resistencias minoradas, ¿okay? Como establece la teoría de rotura o estado límite de agotamiento resistente que establece el código 6. Entonces, ahora entrando en una condición más profunda del diseño, lo primero que él me muestra es el refuerzo longitudinal, que es el área de acero requerida por refuerzo longitudinal. Incluso estos 6 valores que me muestra por miembro estructural son equivalentes, por ejemplo, este número a el acero requerido en la parte superior extrema, este extremo. Obviamente el diagrama por momento negativo aquí es 0, por lo tanto el área de acero tiene que dar 0. Este es el área de acero, 0.61 centímetros cuadrados, lo que requiere muy cerca del apoyo, donde inicia el diagrama de momento positivo. En el centro del tramo, muy cerca del centro del tramo, la solicitación máxima por momento positivo requiere un área de acero de 0.882 centímetros cuadrados. Aquí en el apoyo, y justamente en el extremo de esta viga, en el momento negativo, requiere en el extremo superior derecho un área de acero 1.53, esto es obviamente por el momento negativo máximo que ocurre acá. Y vean que es el mismo área de acero que es compartido por el momento negativo único. Obviamente por ser simétrica la sección, obviamente tenemos los mismos resultados a ambos lados. Por lo tanto tengo entonces el momento máximo en el tramo, por momento positivo, y el momento por momento negativo en el apoyo intermedio. Obviamente aquí por el modelo matemático refleja un momento cero, aquí tengo que revisar un momento negativo por norma que me exige el código de diseño, pero básicamente sabemos que aquí establece un acero mínimo que no hay que dejar de colocar. Por lo tanto, este 1.53 prácticamente refleja o una cabilla de 5 octavos o dos cabillas de media, solamente para este tramo donde ocurre el momento negativo en la parte superior del nervio, y para el momento positivo escojo mayor del tramo y coloco un acero corrido a lo largo de toda la longitud, que prácticamente con una cabilla de media que representa 1.27 centímetros cuadrados, supero esta demanda de 0.88. Un poco para entender esa vista, puedo irme a una disposición de acero, como muestro aquí en pantalla, la losa nervada, en su longitud, donde especifico un área de acero por momento negativo acá, que me da acero mínimo, que es un phi de media, se igualó para utilizar un mismo diámetro en toda la disposición de armado. Aquí el 1.53 requerido fue satisfecho con dos cabillas de media pulgada, y con el 0.88 se tomó un phi de media corrido a todo lo largo de la luz. Con este detallado se cumple una condición satisfactoria de todos los requerimientos por flexión para la condición de diseño. Eso con respecto a la flexión. Incluso profundizando un poco más en los resultados del programa, pudiera hacer clic derecho sobre un elemento y veamos que él me marca en azul la combinación y en la localización del elemento donde la combinación o la solicitación o el requerimiento de acero fue el más desfavorable. O sea, obviamente la demanda de acero más grande la tenemos en el apoyo 2, a 4 metros de este tramo, donde yo solicité la opción del clic derecho para su información. Bueno, tengo la máxima solicitación desfavorable, o el máximo requerimiento de acero por flexión. Entonces es lo primero que él me muestra acá. Pero lo interesante de ver es que yo pudiese ver para cualquier combinación que pudiera tener definida, en este caso son 2, y para cada 50 centímetros de la localización de la viga, es decir, para una localización 0 de este elemento, 50 centímetros, 1 metro, 150 centímetros, 200, la mitad o 2 metros, yo pudiera ver qué requerimiento tengo de acero superior, acero inferior y acero posterior. Es decir, yo tengo una gama de información a lo largo de muchos tramos de la longitud de la viga. Pudiera entonces, para la combinación de 2, ver también los mismos valores. Y también puedo entrar al detalle de flexión y ver, por ejemplo, qué norma estoy usando para el diseño. Esto sería la hoja de resultados, qué tipo de elemento estoy conformando, las unidades que estoy viendo, los datos previos, cuál es la longitud del nervio, cuáles son las dimensiones del nervio,
¿okay? ¿Qué modo de elasticidad estoy usando? ¿Cuáles son las características mecánicas de los materiales? Los factores de coeficiente, los factores de reducción de resistencia que estoy usando para el diseño. ¿Okay? Los requerimientos de área de acero, una revisión de acero mínimo, ¿okay? Calcula el acero mínimo para establecerlo. En caso de que es menor, establece este valor. ¿Okay? Los requerimientos de momento negativo que usó para obtener estos resultados de diseño. Voy a comprobarlos, ¿okay? Con las fórmulas demostradas de concreto armado. ¿Okay? Otro que hay que tomar en cuenta es que estamos satisfaciendo únicamente el diseño por flexión, ¿okay? Pero él también tiene una solicitación marcada por corte, donde tenemos que verificar entonces el diseño por corte. ¿Cuál es el problema del software de cálculo que estamos analizando? Estamos haciendo un modelo matemático aproximado o tomando el modelo matemático de una viga para hacer la similitud a nuestra losa. Por lo tanto, el programa está entendiendo que es una viga, no está entendiendo que es una losa nervada. Por lo tanto, está tomando en cuenta la contribución del acero de refuerzo por corte más la contribución del concreto para realizar el análisis o diseño por corte. Que si yo me voy al diseño en concreto, aparte de una información de acero longitudinal, yo puedo pedirle otra información, como por ejemplo cuantías. Puedo verificar que la cuantía geométrica, como simplemente armada, área de acero entre B por D, no sobrepase el acero, la cuantía máxima registrada por la norma o el código. Puedo también, como les comentaba ahorita, solicitarle un diseño por corte, un reforzamiento por corte. En este caso, para entender un poco teóricamente, el diseño de una losa nervada, ¿okay? Diseño por corte básicamente es garantizar que B sub U o el corte mayorado sea menor o igual al corte nominal minorado. Por lo tanto, el corte nominal, ¿okay? Prácticamente depende de la resistencia al corte del concreto únicamente. Es decir, las losas no se arman por corte, sino que simplemente se le da toda la responsabilidad al concreto de resistir esa solicitación. ¿Okay? Entonces, obviamente, en el diseño de la losa, ¿okay? Esta es la viga de apoyo donde ocurre el cortante máximo, tienen los nervios en esta dirección, ¿okay? O el nervio de análisis. ¿Okay? Entonces, en este punto donde ocurre el cortante máximo, todo el ancho que trabaja de ese nervio de sección transversal para resistir el corte son 10 centímetros, ¿okay? Es el ancho del alma, ¿okay? Donde particularmente es un ancho muy pequeño, ¿okay? Pudiese pasar de que el cortante mayorado dé mayor que esa resistencia nominal. Si eso es así, ¿okay? Quiere decir que el cortante, que el ancho del alma no es capaz de resistir, pues esa sección transversal del alma no es capaz de resistir toda la demanda por corte, entonces se puede reforzar ese tramo con un macizado, ¿okay? Donde mediante esta fórmula calculo el X de la macizado, una longitud de macizado que depende desde el eje, ¿okay? Pero como ya aquí hay una viga de concreto que es totalmente maciza, se le resta el ancho de la viga entre 2 y obtengo la longitud que tengo que reforzar de macizado. Como si construyera en este tramo una longitud, una losa maciza, ¿okay? Para darle un ancho mayor y darle una capacidad por corte mejor. ¿Okay? En el caso de que B sub U sea menor que B sub N y este término D negativo, quiere decir que el concreto es capaz de resistir toda esa demanda por corte y simplemente no se requiere reforzar por macizado. ¿Okay? Independientemente de cumplir esa condición, la norma me exige un macizado mínimo que tengo que cumplir, ¿okay? Que en este caso serían 10 centímetros. Por lo tanto, si me regreso al programa, veo que no tengo posibilidad de que me haga un diseño por macizado y no tengo una manera de verificar que el diseño sea de forma correcta, porque está tomando en cuenta una contribución del acero. Por lo tanto, el programa está limitado totalmente al diseño únicamente por flexión, donde hay otros requerimientos como el diseño por corte y el detallado real, ¿okay? De anclaje y longitud de desarrollo que tengo que cumplir, que se me escapan de las manos del software de cálculo y tendría que hacerlo bajo los criterios normativos de forma manual. ¿Okay? Entonces, con esto terminamos, ¿okay? El uso del programa, ¿okay? Y simplemente podemos verificar un último detallado, ¿okay? Donde vemos la disposición de acero con sus longitudes, ¿okay? Y su macizado adicional, por ejemplo, mínimo, para cumplir los requerimientos normativos. Con esto terminamos el modelo análisis y diseño de una losa nervada. Muchas gracias por su atención.